Bienvenidos a un nuevo episodio de SoftTech Talks, esta iniciativa de SoftTech para entender cómo las nuevas tecnologías están impactando en distintas organizaciones. Yo soy Débora Zlaturisky y hoy vamos a abordar un tema muy interesante porque sirve tanto a aquellos que trabajan en la industria de la banca como a cualquier persona porque todos somos clientes y hoy este tema de la automatización inteligente en la banca nos va a interesar a todos. Y para eso tenemos dos expertos que saben muchísimo puntualmente sobre este tema. Está con nosotros Catherine Prendice de SoftTech y también nos acompaña Jorge Otálvara, que tiene mucha experiencia, 26 años de experiencia trabajando en Bancolombia. Actualmente se desempeña como VP de Sinergias en Grupo Aval. Bienvenidos a ambos. Jorge, permíteme comenzar con vos en primer lugar. ¿Por qué podríamos decir que este tema de la automatización ya no es una opción para la banca, sino que es el camino a seguir sí o sí? Muy bien, Débora. Primero que todo quisiera darle las gracias a todo el equipo de Softec por la invitación, por supuesto a ti por moderar esta conversación y a Katy. Para mí es un placer y es un privilegio estar aquí con ustedes y compartir experiencias y visión de lo que está pasando en una industria tan importante, con tantos retos y por supuesto con tantas oportunidades. A tu pregunta quisiera iniciar, digamos, con las presiones operativas. La banca viene experimentando un proceso de evolución bien importante, muy interesante, desde diferentes aspectos. Lo vemos en el portafolio de servicios, lo vemos en la incorporación igualmente de canales digitales, en nuevos modelos de experiencia, pero en paralelo, Débora, hay una, digamos, historia alrededor de procesos, de controles manuales, de sistemas legados que generan complejidad, que generan una deuda operativa con grandes ineficiencias, con tiempos largos de ciclo y por supuesto en muchos casos con una alta necesidad de intervención humana, lo cual muchas veces va en contravía de la velocidad, de la agilidad y especialmente cuando están ingresando nuevos actores al mercado que son nativos digitales. Hoy el mercado nos exige unos marcos de actuación en tiempo real, con alta disponibilidad y por supuesto con operación sin fricción. Si miramos la presión competitiva, como bien lo mencioné, están ingresando nuevos jugadores que no heredaron, digamos, esa complejidad que bien mencioné y que la mayoría de ellos nacieron digitales con operaciones diseñadas desde cero, simples, ágiles y por supuesto escalables. Entonces esto genera unos retos importantes donde el cliente ya no compara un banco con otro, no compara su portafolio de servicios, no compara las características de este portafolio, sino que hoy los clientes comparan experiencias, los clientes comparan la facilidad del uso y del acceso, digamos, a su portafolio, garantizando siempre que tengan a la entidad disponible en todo momento para poder garantizar la compra o la transacción que requieren. Y por último, a tu pregunta, pues hay una presión regulatoria bien importante. El sistema financiero es un sistema que está muy regulado, que tiene controles, que tiene la necesidad de hacer trazabilidad sobre sus procesos, que exige unos altos estándares, digamos, de cumplimiento. Y como lo mencioné, muchos de estos controles son operados manualmente, lo que genera ineficiencia, lo que genera unos riesgos operacionales, y es aquí donde la automatización permite asegurar la consistencia, permite la reducción de errores y una operación, digamos, mucho más trazable y eficiente. Entonces, ahora lo interesante es que estas tres presiones no actúan por separado, sino que se combinan y aceleran todo al mismo tiempo. Y aquí aparece, digamos, la automatización como una palanca para soportar la estrategia, para mejorar la experiencia de nuestros usuarios y, digamos, para reinventar los modelos de negocio. Estamos en una transición de pasar de modelos reactivos a modelos proactivos, inteligentes y orquestados de cara a la experiencia del cliente. Y donde yo quisiera ya para cerrar mencionar algo importante: la automatización no es una decisión tecnológica, es una decisión totalmente estratégica y está cambiando una industria que viene evolucionando muy rápidamente,
donde los clientes cada vez son más exigentes y la competencia cada vez es más agresiva y actúa mucho más rápido. Jorge, vos recién contabas muy bien estas dos realidades distintas que tienen las organizaciones de la banca en función con su antigüedad, ¿no? La banca tradicional sabemos que viene con una deuda operativa, bueno, vinculado a los sistemas heredados, procesos del pasado. eh, ¿Cómo se aborda en este caso la automatización? Porque ya hay un escenario dado de muchos años. Débora, mira, el punto de partida debe ser definitivamente la estrategia, el entendimiento de las necesidades y el comportamiento de los clientes, las presiones competitivas, como lo mencioné, el entorno regulatorio y, por supuesto, el propósito organizacional. Con esto debemos redefinir el modelo operativo, interviniendo los procesos desde la optimización y simplificación de las capacidades tecnológicas, definiendo muy bien qué capacidades podemos transformar, qué capacidades podemos desarrollar, qué capacidades podemos adquirir en un mundo donde la tecnología está llegando a la cúspide desde la inteligencia artificial, desde la automatización, desde la analítica, pero hay un punto importante también de ahora y es el rol que el talento y la cultura juegan en estos procesos de transformación, porque no se trata de partir de la tecnología per se, sino garantizar que la tecnología se convierta en un habilitador de la estrategia. Esto se debe sumar de ahora, digamos, a un proceso de priorización muy disciplinado, muy juicioso, de acuerdo con el apetito, de acuerdo con las capacidades que tengan las entidades, porque es difícil y es riesgoso abordar un proceso de transformación estructural muy amplio, por lo que esto significa en asignación de recursos, en presupuestos y demás. Entonces, yo diría que aquí hay que garantizar un modelo escalable desde la estrategia, entendiendo muy bien cuál va a ser el rol que va a jugar el talento, cuál es esa necesidad de la transformación de la cultura, pero especialmente partir de las necesidades y expectativas de los clientes. Eso nos permite, digamos, anticiparnos y, por supuesto, convertirnos en un actor relevante para el mercado y garantizar, digamos, esos escenarios donde se generen esas ventajas comparativas y competitivas para sobresalir en un mundo cada vez más complejo, donde los retos y donde las oportunidades nos llevan a marcos de actuación en tiempo real. Katy, déjame hacerte algunas preguntitas a vos también. Bueno, nosotros veníamos acostumbrados a hablar sobre RPA, pero ahora ya estamos hablando acerca de hiperautomatización. ¿Cuál es esta diferencia? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Y qué se puede hacer ahora con la IA que antes no se podía hacer? Sí, Débora, con respecto a tu pregunta, lo primero que tenemos que pensar es que el cambio que ha habido tecnológicamente es un salto importante, sustancial. Y para eso tenemos que pensar que cuando hablábamos antes de RPA, hablábamos de automatizar procesos muy estructurados, claramente establecidos, y que lo que buscaban principalmente es hacer costos de eficiencia operativa. En ese sentido, teníamos que elegir procesos que tuvieran el paso uno, 2, 3 sumamente claros, que tengan poco cambio en el tiempo. ¿Por qué? Porque si lográbamos o si automatizábamos algo que tenía mucho cambio, íbamos a tener otros problemas como de la inversión en el soporte y mantenimiento de esos robots. Entonces, cuando uno hacía un análisis respecto a qué es lo que va a automatizar, tenía que no solamente considerar si el proceso era automatizable, sino si realmente el retorno de inversión en el tiempo iba a ser lo suficientemente importante para automatizar. Entonces, ahí empezaban también otros cuestionamientos de, bueno, hoy por hoy desarrollo mis robots, pero también tengo que pensar en un equipo que haga el soporte y mantenimiento de estos bots posterior y un análisis del promedio de tiempo en que estos bots iban a tener que cambiar por diferentes razones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se lograban eficiencias operativas, también es cierto que habían otras implicancias como el conocer bien qué era lo que íbamos a automatizar y que tenga un retorno correcto en el tiempo por el mantenimiento y por todo lo que iba a quedar en cadencia a que estos bots funcionaran.
Lo que tenemos hoy por hoy con la inteligencia artificial es un salto importante. ¿Por qué? Porque ya hablamos de usar la inteligencia artificial para que las automatizaciones que tenemos aprendan. Entonces, ya no solamente hablamos de automatizar procesos por un tema de eficiencia operativa, sino que hablamos de automatizar procesos para que podamos lograr negocios autónomos, negocios que puedan hacer las tareas no tan básicas, pero sí importantes en el flujo de manera autónoma. Entonces ya hablamos que con los agentes, con la inteligencia artificial, empezamos a ver que vamos a hacer un rediseño del proceso. Ya no solamente es automatizar el proceso como está, sino que vamos a empezar a rediseñarlo y a verlo desde otro punto de vista que me permita eficiencia, pero que también me permita llegar a otras cosas como ser más ágiles, como dar una experiencia diferencial a mi cliente, como liberar de tareas operativas a mis equipos y dedicar al ser humano realmente a hacer otras tareas como de análisis y demás. Además, la inteligencia artificial, los agentes, lo que van a permitir es hacer predictivos, ¿no? Entonces, obviamente, esto nos da una ventaja competitiva tremenda, porque ya no solamente hacen lo que yo les dije que hicieran en la automatización de un proceso, sino que además aprenden de manera constante y pueden empezar a tomar decisiones y ejecutar tareas para resolver problemas o para contestar preguntas de nuestros clientes finales, ¿no? Entonces, como puedes ver, es una evolución tremenda y es ahí donde está el beneficio que nosotros realmente en cualquier tipo de industria debemos aprovechar y analizar cómo lo podemos utilizar. Katy, me parece bien importante lo que acabas de mencionar y quisiera complementar un par de elementos totalmente alineados a tu mensaje. El primero es que estamos viendo una evolución de la automatización a la hiperautomatización, producto de estas capacidades, digamos, más potentes desde la inteligencia artificial. Pero aquí bien lo pusiste sobre la mesa, el rol del talento es fundamental. Esta semana estuve en un foro donde hablábamos de talento humano e inteligencia artificial. Y uno de los mensajes que yo les compartía, que hoy lo quiero hacer en el podcast, es precisamente el pensar en no en reemplazar capacidades humanas, sino más bien en desarrollar capacidades sobrehumanas. Cómo hacer uso de este tipo de tecnologías para soportar las labores repetitivas, para eliminar la manualidad, para ir un poco más allá incluso de esas actividades tradicionales que eran soportadas por los robots o por este tipo de automatizaciones, para amplificar el talento humano, para garantizar que esa inteligencia social, esa inteligencia emocional, esos valores estén para generar más valor, que ese criterio nos permita un mejor servicio, una mejor experiencia a nuestros clientes y apoyarnos en la tecnología, creando una nueva fuerza laboral donde se complementen las capacidades humanas como el activo más importante de nuestras organizaciones con capacidades cognitivas, analíticas y robóticas. Muy interesante todo lo que están contando. Katy, en función de esto que estabas mencionando recién, ¿cuáles son las decisiones operativas que deberían cambiar en esto de sumar inteligencia artificial, no solamente en la banca, sino en cualquier organización, ¿no? Sí, en realidad lo que yo siempre invito cuando hablamos de usar la inteligencia artificial y la hiperautomatización y demás, es hacer un análisis de cuál es el tipo de fricción que tenemos, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque lo que escucho muchísimo en muchos clientes es que tengo que usar inteligencia artificial para acelerar. Es que mi negocio me ha pedido utilizar inteligencia artificial para este proceso o para este producto o para esta necesidad. Y la respuesta es que si bien cierto, la inteligencia artificial te permite dar saltos importantes, no todo lo tienes que resolver con inteligencia artificial. Todavía el uso de automatizaciones con RPA, herramientas como low code, incluso el pensar en modernizar algunas aplicaciones antes de hacer un uso de inteligencia artificial, son razones totalmente válidas. Entonces, lo primero que yo invito es hacer un análisis de las cadenas de valor, ¿sí? A veces suena un poco teórico y decimos, oye, no, voy a revisar las cadenas de valor. Sí. ¿Por qué? Porque las cadenas de valor es lo que nos va a permitir a nosotros identificar dónde están nuestros problemas y sobre eso identificar cuál es la verdadera solución. Entonces, cuando a mí me preguntan, Katy, ¿qué es lo que puedo yo automatizar o qué tengo que tener en consideración? En realidad no hay una receta mágica.
es identificar, por ejemplo, si los problemas que yo tengo son más de información, de personas leyendo datos y dando datos hacia otras personas, probablemente sí, un agente cognitivo puede ser una de las soluciones para evitar utilizar tantos Exceles o Drive o en sí herramientas en general. Entonces es mejor tener un agente cognitivo que dé esta información y que acelere el proceso de tomas de decisiones y de compartir información. Pero si, por ejemplo, la problemática que estoy identificando es más efectivamente procesos estructurados, generación de información, de reportes, ¿no? Clásicos, entonces sí, seguramente lo mejor es ir todavía por temas de RPA o de low code. Y finalmente, si la problemática que yo tengo es más bien necesito interactuar entre dos aplicaciones diferentes para cumplir una tarea, probablemente lo que necesito es más una conexión, como le decimos nosotros en SoftTech, una conexión liviana, una conexión entre APIs, una conexión end-to-end, incluso una conexión a través de un RPA. Entonces, en resumen, lo que te diría es, hay muchas opciones que uno puede utilizar la hiperautomatización, pero hay que ser conscientes que la hiperautomatización son diferentes definiciones, que no solamente es el uso de la IA, sino la herramienta adecuada dependiendo del tipo de fricción que tienes en un punto de tu cadena de valor en específico, ¿no? Entonces, esa sería para mí la mayor recomendación. Claro, no hay una única receta, no hay un único camino, por eso es tan importante, ¿no? Ir a consultar a los expertos, a los que saben, a los que tienen experiencia en este campo. Y hablando de experiencia, Jorge, ya que participaste de tantos proyectos, ¿cuál ha sido aquel proyecto más desafiante y qué aprendiste, ¿no? De ese caso? Débora, Katy mencionó algo bien importante y está asociado, digamos, a la génesis de los procesos de automatización, donde el foco estaba específicamente en búsqueda de eficiencias, que por supuesto es un elemento, un driver muy importante para cualquier organización independientemente de la industria en la que participe. Pero estamos viendo oportunidades, por supuesto, en eficiencia, pero estamos viendo oportunidades igualmente en la generación de ingresos, en mejorar la experiencia de nuestros clientes y usuarios, en incrementar los niveles de productividad en los equipos de trabajo, en mejorar el ambiente de control, disminuyendo, por ejemplo, los riesgos operacionales a través de automatizaciones. Entonces, han sido, digamos, múltiples las experiencias en diferentes intervenciones en las que he tenido la oportunidad de participar en todos estos años, pero yo quisiera hacer énfasis en un modelo en el que estamos trabajando actualmente en el grupo, donde estamos haciendo una transformación estructural y transversal de procesos administrativos y operativos, como lo son abastecimiento, atracción y selección del talento, todo el proceso de nómina, el proceso de property management enfocado, digamos, en la gestión de grandes activos, el proceso de facility management muy enfocado en mantenimientos, en toda la gestión, digamos, mobiliaria de nuestra organización en seguridad física, donde quisiera partir de una evolución de la cultura, porque aquí cambian la forma de hacer las cosas, una intervención y estandarización de los procesos, pero estandarización desde el aspecto, digamos, lo positivo, y por supuesto en la incorporación de capacidades tecnológicas, como lo hemos mencionado, la inteligencia artificial, la analítica y otras más. Los aprendizajes de ahora han sido múltiples, ya que hemos incorporado buenas prácticas que parten de las entidades que conforman hoy el grupo, prácticas del mercado igualmente, y ha sido un proceso de romper paradigmas, buscando capturar precisamente esas eficiencias y esos otros impactos, como bien los mencioné. Algunos datos, digámoslo porcentuales, hemos logrado capturar unas eficiencias en costos operativos de alrededor de un 15 o un 20%. En el proceso de abastecimiento, este año vamos a lograr capturar unas eficiencias de alrededor de un 10%, pero hemos visto que podemos lograr en un corto o mediano plazo hasta un 30%. En el ambiente de control, como lo mencioné, que es una industria regulada, específicamente la banca, hemos logrado una reducción del 28% de los controles, porque evaluamos la pertinencia del control y si es pertinente, entendemos muy bien la automatización, cómo lo puede soportar, evitando esa manualidad y ese riesgo operacional que se genera. Entonces, una reducción del 28% de los controles es bien importante, lo que significa mayor velocidad y mayor agilidad
de cara a nuestros clientes. Entonces hoy tenemos, digamos, un enfoque en la eficiencia, en la productividad, en la reducción de tiempos de ciclo, donde hemos logrado reducciones de hasta el 40% y por supuesto en mejorar y en optimizar el ambiente de control en el Grupo Aval. Bueno, los resultados que estás contando son impresionantes, así que, Katy, me gustaría que nos digas qué diferencia hay entre las organizaciones como las que trabaja Jorge, que está contando con esos resultados tan impresionantes, y otras organizaciones que no pueden salir del piloto. Sí, mira, realmente la diferencia es importante. Y aquí tú acababas de usar una palabra que escucho mucho últimamente, que es piloto, ¿no? Las empresas se están llenando de pilotos del uso de inteligencia artificial y esto se debe justamente a lo que comentaba hace un momento, que era la presión por utilizar inteligencia artificial desde diferentes áreas del negocio. Y esto origina que cada área se lance a probar, se lance a buscar su oportunidad de mejora de una manera desintegrada. Entonces, aquellas compañías que logran pasar de piloto hacia un escalado de hiperautomatización son las que realmente tienen una diferencia en el mercado y que pueden tener beneficios como los que comenta Jorge. ¿Cómo se logra esto o cuál es la experiencia que tenemos en SoftTech de cómo lograrlo? Primero que nada, pensar en capacidades integradas. Esa es la mayor diferencia. A muchos seguramente cuando cuente este les va a sonar muy conocido. Contabilidad, finanzas y muchas áreas de back office utilizan un mismo proceso. Probablemente bajar información de algún sitio y subir la SAP, como que es lo más clásico, lo más sencillo. Sin embargo, hay un agente para el de finanzas, hay un agente para contable, hay un agente para recursos humanos y hay un agente para cualquier otra unidad de negocio que lo ha desarrollado por su necesidad. ¿Qué pasa si yo más bien lo que busco es un solo agente con data compartida, con información compartida, con capacidades técnicas compartidas? Esto realmente podría llevar a la compañía a tener una escala y ya no estamos pensando en pilotos aislados que cada uno tiene su propio presupuesto, que cada uno tiene su propio retorno de inversión, etcétera, sino que hablamos realmente de una integración, de una escalabilidad de esa inteligencia artificial con todos los ojos sobre un mismo presupuesto, un mismo control de costos y una misma visión de escala de lo que estoy haciendo hable con los objetivos estratégicos del negocio. Entonces, para mí es sumamente importante no solamente arriesgarse en los pilotos, sino estandarizar estas capacidades, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos normalmente? Primero pienso en esas capacidades compartidas que necesito. Luego valido esas capacidades compartidas que necesito, cuál es lo mínimo que tengo o cuál es lo mínimo que necesito para que funcione para todas las áreas. Luego debo de pensar en una segunda instancia en, ok, sobre esto voy a avanzar, ahora cómo lo gobierno. Pero con una pregunta importante, ¿cómo lo gobierno sin ser un stopper, sin ser un filtro para que las cosas sigan sucediendo? ¿No? Entonces, es importante que sea un gobierno más descentralizado. Y entonces ahí también empezamos a hablar de cultura en la organización. ¿Cómo logro un gobierno descentralizado? ¿Cómo logro que haya una persona o equipo de personas en cada unidad de negocio que sigan promoviendo todo esto, pero sin perder la trazabilidad dentro de toda la organización, ¿no? A eso se llama un gobierno descentralizado, pero que obviamente pone lineamientos claros. Y cuando ya yo tengo esto, recién empiezo a escalar. Me empiezo ya a hacer un roadmap de manera transversal entre todas las áreas para que tenga mayores eficiencias. Entonces, eso es realmente lo que en nuestra experiencia permite que las compañías pasen de hacer pilotos sencillos a hablar ya de un uso de inteligencia artificial generativa, hiperautomatización en general, de manera escalable, ¿no? Katy, nos compartiste un paso a paso impecable que yo estoy segura que es de gran valor para todos los que nos están mirando. Jorge, estamos hablando de hiperautomatización, inteligencia artificial y más, pero ¿cómo se puede hacer para que en el área de la experiencia al cliente, la atención al cliente, la experiencia no sea fría o impersonal incluso? Débora, como mencioné hace un momento, en que la tecnología debe ser un habilitador de la estrategia,
considero que la tecnología se convierte en un gran habilitador de la experiencia. El gran reto es cómo la utilizamos, cómo se define y cómo se implementa. Si hay un foco en la automatización, digamos, exclusivo en la reducción de costos, esto puede poner en riesgo otros factores, porque puede incluso generar una afectación en la experiencia, buscando, digamos, una estandarización que vaya en contravía de las expectativas de nuestros clientes. Pero cuando defines bien y automatizas bien, hay una gran oportunidad de eliminar fricciones. Hoy lo que más molesta a un cliente, diría que en cualquier industria, pero especialmente en la financiera, están las fricciones. Y aquí lo que buscamos precisamente es liberar ese tiempo, ese espacio, para que el talento humano esté más cerca al cliente, pueda participar realmente en actividades que generen mayor valor. Hay una gran oportunidad en una industria como la nuestra, que es la data. La cantidad de datos que hay en la industria financiera es inimaginable. Si nosotros hacemos uso de esa data partiendo de los estándares de calidad, podemos anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes. Podemos anticipar no solamente, sino generar experiencias memorables y, por supuesto, con modelos mucho más proactivos para sorprender positivamente a nuestros clientes. ¿Cuál es la clave, Débora? Diseñar desde la experiencia del cliente, desde sus expectativas y no desde las capacidades propias de la tecnología. Automatizar lo repetitivo, sí, pero reforzar esos puntos de contacto, esos momentos de verdad donde el cliente requiere una asistencia que pueda ser brindada desde la tecnología o desde las capacidades humanas. Al final, la buena automatización, desde mi punto de vista, no necesariamente reemplaza la relación con el cliente, pero sí la hace más oportuna, la hace más consistente y muchas veces la hace más relevante. Entonces, para cerrar, considero que poniendo la tecnología hacia la estrategia como un habilitador, hacia la experiencia, hacia esos objetivos, ese propósito organizacional, nos genera, por supuesto, grandes oportunidades y un impacto que nos va a generar diferenciación frente a competidores tradicionales y, por supuesto, a nuevos entrantes. A mí me gustaría agregar algo a lo que comenta Jorge, porque me gusta mucho el foco sobre la personalización o la hiperpersonalización hasta nuestros clientes finales, ¿no? Y justo hace unas semanas en el Innovatec lo que nosotros hablábamos era cómo ha cambiado hoy por hoy esa hiperpersonalización. Y uno de los mensajes principales que llevamos es, el mensaje ya no es el final de lo que buscamos, ahora el mensaje es el inicio. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente queremos dar un valor diferencial a nuestro cliente final, tenemos que conocerlo antes de comunicarnos, ¿no? Entonces, un ejemplo que teníamos era cuántas veces te ha llegado a ti información de un préstamo, de una tarjeta, y tú has guardado silencio, no le has dicho lo quiero, pero incluso ese silencio es el que te está dando información del cliente. Entonces, en tecnología, lo que nosotros tenemos como misión y nos sirve ahora todo este tema de hiperautomatización e hiperpersonalización es transformar toda esa información que tenemos, que viene de diferentes fuentes, internet, correos, tickets de atención, WhatsApps que hoy por hoy es tan común utilizar, toda esa bulla, toda esa información dispersa, transformarla en información estructurada que permita pasar estas señales a tomas de decisiones. Y cuando uno tiene estas tomas de decisiones y esta data estructurada, como bien comentaba Jorge, que en el caso de banca es realmente inmensa, realmente es ahí donde esa información estructurada puede a ti permitirte conocer más a tu cliente final y dar ese mensaje poderoso desde el inicio, ¿no? Entonces, ya no le voy a ofrecer una tarjeta la próxima vez, no sé, el ejemplo que dábamos en el Innovatec era la tarjeta que iba hacia Nacho Muñoz, que es nuestro director de La Moderna, que ve todo el tema de branding, y que, no voy a decir su edad, pero obviamente tiene hijos mayores también, y a él le ofrecían la tarjeta de algún estudiante viajero joven, ¿no? Entonces, obviamente no era para él, no había habido un análisis de él como persona. Entonces,
si nosotros hacemos bien la estructuración de los datos, información, entendimiento de nuestro cliente, seguramente la siguiente vez lo que le van a ofrecer a Nacho es una tarjeta Black para hacer compras o para que gane puntos haciendo compras en alguno de los departamentos que a él más le gusta de alguna cadena de retail, ¿no? Entonces ahí va cambiando y se va transformando poco a poco esa experiencia al cliente final y todo eso gracias a tecnología realmente. Katy, ¿y qué podés anticiparnos respecto a lo que podemos esperar para los próximos años vinculado a las operaciones financieras bancarias llevadas a cabo con inteligencia artificial generativa y agentes autónomos? ¿Cuán lejos o cerca está esto de la banca autónoma? En realidad yo creo que estamos a la vuelta de la esquina, o sea, el uso de la inteligencia artificial en nuestro día a día y que esto genere autonomía en cualquier tipo de negocio está a la vuelta de la esquina. ¿No? Y muchas compañías ya, sobre todo los de banca, lo están haciendo por lo mismo que decía Jorge, porque ya tienen unas competencias diferentes. Ya no es una competencia de banco grande a banco grande, ya tienen otros jugadores en el mercado que nacieron naturalmente digitales y que esto obviamente genera que la banca tenga que impulsarse con todos los aceleradores que pueda para tener un valor diferencial en el mercado y no perder a sus clientes finales. Entonces, para mí es algo ya prácticamente no de corto plazo, sino de inmediatez. Lo que sí, obviamente, en una industria tan regulada como la banca, es que tiene muchas consideraciones de auditoría, regulaciones nacionales, internacionales y demás, que tienen que seguir cumpliendo y que probablemente eso puede ser que no permita que aceleren tan rápido como ellos quisieran, ¿no? Pero también soy una fiel creyente que la inteligencia artificial también va a ayudar para estos temas de regulación, para estos temas de análisis de fraude, para esos temas que hoy por hoy se hacen de manera manual y que con el uso de estas nuevas herramientas lo van a poder acelerar, ¿sí? Sin ir muy lejos, yo recuerdo hace unos años cuando tenían que analizar los fraudes y recuerdo haber visto a aquellas personas que se dedicaban al fraude que entrabas a su oficina y solo veías papeles, ¿no? No los veías a ellos, era una ruma de papeles. Hoy por hoy eso ya no está, ¿no? Y obviamente esos papeles los seleccionaban así y como por instinto decían, creo que esto podría ser riesgoso, ¿no? Y era un tema de experiencia y de juicio de experto. Y hoy por hoy eso tampoco está. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está todo digitalizado. Hay un primer filtro de la información. Vienen los fraudes incluso priorizados por cuál podría ser más probable o no y hay una gran ayuda con los datos para aquellos que toman las decisiones. Entonces, si podemos lograr eso con cosas tan sensibles e importantes como el análisis de un fraude, imagínate lo demás que podríamos hacer en la cadena de valor mucho más rápido, ¿no? Entonces, definitivamente va a haber una aceleración importante y aquellos que lo tomen son los que van a marcar la diferencia en el mercado sin duda alguna. Tal cual. Jorge, dada la experiencia que tenés y todos los proyectos en los cuales has participado, ¿qué consejo le darías a un líder de la industria que quiere empezar a andar este camino? Débora, yo quisiera hacer énfasis en 5 elementos muy rápidamente. El primero, estrategia. Debe ser parte de la agenda con lo que esto significa en la definición de objetivos, en la definición del tablero de control, en la asignación de capacidades y recursos, porque por supuesto se requiere, digamos, presupuesto, herramientas y demás. El segundo elemento fundamental, Débora, es la cultura. Aquí hay que hacer un proceso de intervención, de evolución y de transformación porque las formas cambian, los procesos evolucionan y muchas veces nos encontramos en la organización posiciones como si viene funcionando bien, ¿por qué lo vamos a cambiar? Porque el mercado está evolucionando rápidamente, la competencia igualmente y el cliente cada vez es más exigente. Entonces el acompañamiento desde la cultura, desde la coherencia de los líderes es fundamental. El tercer elemento, Débora, es el talento. El talento juega un rol clave porque el talento es quien lidera el cambio. El talento es quien lidera la transformación. Por supuesto, como lo he venido mencionando, la tecnología habilita esa estrategia, pero no debe ser el objetivo primario porque podemos cometer, digamos, grandes errores y esto ha sido producto igualmente de grandes aprendizajes. El cuarto elemento, buscar unos buenos aliados, Débora.
aliados que te permitan la transferencia de conocimiento, que te permitan obtener buenas prácticas y lecciones aprendidas de otras geografías, incluso de otras industrias. Y por último, las herramientas. La tecnología está disponible para todos. ¿Cuál es el proceso de selección para garantizar que se cumplan esos objetivos estratégicos? Porque desde mi punto de vista hay iniciativas de automatización que fallan porque arranca precisamente desde la tecnología y no desde la visión del negocio. Si tuviera que resumirlo en una sola idea, la automatización no parte como un proyecto tecnológico, debe partir de la estrategia, debe partir del modelo de negocio y por supuesto esto requiere un acompañamiento muy importante en la disciplina, en la intervención, en la gestión de los procesos, en la priorización, en la definición del gobierno, en la definición de los casos de negocio para que el resultado y el retorno sea positivo desde la experiencia, desde el servicio y por supuesto desde los resultados. Por último, y para los dos, Jorge, ¿cuál te parece que es el rol de esta tecnología que estamos abordando hoy dentro del sector financiero? Sé que es relevante, pero si podés dar algún otro indicio, genial. Débora, lo mencionaría como un gran habilitador de la estrategia, donde anteriormente la tecnología, digamos, tenía un foco, un interés específico en un área, que era la gerencia o la vicepresidencia de tecnología, pero está en la agenda de todos los ejecutivos, independientemente si está desde el liderazgo o de cualquiera de las áreas que como tal apoyen la estrategia de negocio. Sí, yo complementaría lo de Jorge solamente usando algo que nos gusta mucho interpretar en Softec, que es IA es igual a inteligencia aumentada, ¿sí? Más que inteligencia artificial. Me permite aumentar la inteligencia que tenga en mi negocio, en conocer a mi cliente, en mejorar mi proceso. Y por eso es que hoy por hoy, dentro de la agenda, como bien dice Jorge, de todos los ejecutivos y de todas las áreas, es algo que está puesto sobre la mesa. Katy, Jorge, oro en polvo nos han compartido en el día de hoy porque la verdad es que lo que han comentado, si bien estuvo enfocado en banca, yo creo que aplica para cualquier organización, así que muchísimas gracias por eso. Yo soy Débora Slotniski, esto es Softec Talks y así nos despedimos hasta un próximo episodio. Chau, chau.